como hacer esa relación entre el carácter político o la naturaleza política del arte y cómo esa naturaleza política se puede ver en sus instalaciones, en sus obras, todas o en algunas en las que quieran subrayar. Bueno, yo creo que el arte de por sí, el buen arte es político, porque siempre está abriendo caminos desconocidos, espacios desconocidos, y el arte también es marcadamente ideológico, entonces siempre está en contra de un establecimiento o a favor, en cualquiera de los dos casos. Pero bueno, en mi caso a mí me interesa el arte político porque he centrado toda mi obra en la violencia política, en lo que significa que los que detentan poder puedan destruir vidas de otros seres humanos. Entonces todas las obras, absolutamente todas las instalaciones que yo hago están íntimamente relacionadas con eso. Al inicio de cada obra hay un testimonio, siempre hay un testimonio. Si yo parto de un testimonio y sobre eso estoy construyendo algo que ya no es tan preciso sobre esa víctima, sino que lleva una memoria que es un poco más amplia, ¿sí? De ese tipo de eventos. Dentro de esa idea del arte político, ¿cuáles considera que son las obras en las que más ha logrado expresar eso? Y además, en las obras que más impacto han tenido, impacto social, impacto político, estético. Yo creo que en arte no se puede hablar de impacto, y muchísimo menos de un impacto social, para nada de un impacto político y un reducido muy débil impacto en lo estético. Yo creo que todas las obras sí tienen, están tratando de definir una situación específica de la víctima, ya sea del desplazamiento, ya sea de la tortura, ya sea de, bueno, todos los, la terrible mostrario de horror que tenemos en este país. Entonces, cada una intenta, de alguna manera, mostrar esa marca específica que ese tipo de crimen deja sobre las víctimas. Es como mostrar la textura de la violencia, no tanto narrar un acontecimiento, no tanto narrar un evento, sino cómo quedan estas personas marcadas. Y tomar ese olvido que tiene la sociedad, ese espacio, ese vacío que generamos alrededor de las víctimas, y ahí, justo en ese espacio, inscribir la imagen, inscribir la obra que estoy haciendo. Tal vez se habla la palabra impacto, pero uno piensa que las obras de arte suscitan sentimientos Sí. de conmoción, uno se conmueve, uno se dolor, siente euforia, tristeza. Entonces me refiero más a eso. Yo tengo, por ejemplo, presente las cinco estaciones de Dos. que en la medida en que estaba sincronizada el descenso de cada silla con el tiempo del Palacio de Justicia, eso tiene un efecto Sí. sobre el observador. Sí. A eso me refiero más que a un impacto en el movimiento Ya. número de visitantes. No, indiscutiblemente ahí sí, yo pienso que lo que el arte sí puede hacer es crear ese tipo esa relación afectiva y puede transmitir en alguna medida la experiencia de la víctima. Es como si la vida destrozada de la víctima que se truncó en el momento del asesinato, en alguna medida se pudiera continuar en la experiencia del espectador. En el momento en que el espectador le da a la obra un momento de contemplación silenciosa, en ese momento, solamente en ese momento ocurre esa relación afectiva que estás mencionando. Yo creo que en esa medida ocurre. No podría decir cuál tiene más que otra, digamos, de las obras que yo he hecho. Cada una tiende a crear, si yo llevo trabajando el mismo tema obsesivamente toda mi vida, y cada una crea un espacio diferente. Pero lo que interesa, lo que importa realmente es que marque la ausencia. Ahora, que se enfrente, la violencia crea imágenes, permanentemente está creando imágenes.
Nosotros tenemos las imágenes terribles, por ejemplo, las imágenes de las personas descuartizadas. O, bueno, tenemos o las imágenes, sí, las imágenes de la motosierra que nos dejan los paramilitares. Hay una cantidad de imágenes que le está entregando la violencia a esta sociedad. Yo pienso que la función del arte es oponer unas imágenes a esas imágenes. Y en esa medida crear como un balance a la barbarie que ocurre en este país. Para ponerte un ejemplo de esta idea, ocurrió el bombardeo de Guernica y muchos otros. Sin embargo, el que recordamos es el de Guernica, porque existe una imagen que humaniza ese acto totalmente inhumano, que fue el bombardeo. Entonces hay una imagen que logra, no es que narre exactamente lo que ocurrió, ni es que consuele a la víctima, ni es que le ayude o le facilite el duelo, no, pero sí nos dignifica a todos como seres humanos. Entonces es una memoria que es diferente, es una memoria que es como, vamos a hablar, no es específica, podemos hablar más bien del término, es lo inmemorial, tal vez. ¿Por qué no nos habla, Doris, un poquito de la obra que mencionó al comienzo, que está circulando sobre los falsos positivos? Porque no encontramos, estuvimos mirando algo de prensa y no hay todavía prensa acá, en Colombia. Aquí no, pero hay mucho. Es una obra que se ha presentado en 6 museos, lleva 2 años itinerando. Esa obra en particular bueno, yo hice la obra se llama Plegaria Muda. Como escultora, como hacedora de objetos, yo pensaba hacer una obra que tuviera incorporado el objeto que yo creo que con mayor claridad, digamos, narra la experiencia colombiana. Y pienso que ese objeto es la fosa común. En arte, para que el ser humano conozca su entorno, tiene que ser nombrado en literatura o tiene que haber sido presentado en arte en alguna medida. Por eso me interesaba tanto colocar la fosa y otros elementos que son propios de nuestra violencia. Yo estuve trabajando con las madres de Soacha y lo que me interesaba era como colocar en una imagen, lograr integrar en una imagen la ausencia de ese ser querido, el momento terrible en que la madre tiene que reconocer en esa fosa a su hijo y cómo la vida de estas familias se transforma, ¿no? Son vidas y ya no son las mismas. La vida de una madre ya no opera en el mundo en el que nosotros operamos, están en un lugar aparte. Y ese lugar aparte era el que yo quería marcar en esta obra. Entonces es como un camposanto, son 166 piezas y uno camina a través de ellas. Son unas piezas que tienen, 2 mesas invertidas, podemos ver una imagen, y tienen un pasto que crece a través de la madera. Es decir, con la esperanza de que la vida prevalezca de todas formas. No importa cuántas masacres se cometan, no importa qué ocurre, la vida prevalece y es eso lo que tiene esta pieza. En Maxi. Estuvo ahí expuesta, sí. Sí, sí. Claro que sí, muy importante, claro, es esencial. Es esencial, no, ahorita las vemos. El segundo punto, de cierto modo, ya está tratado, pero tal vez para precisar un poco más, es el de la relación entre el arte y la rememoración de hechos o acontecimientos, en este caso la violencia política social. Arte y rememoración. Y planteo este problema porque me parece particularmente importante hoy, en la medida que
Bueno, es que cuando hablamos de arte, tenemos que pensar que estamos siempre en el terreno de lo paradójico. El arte no tiene nada que ver con la verdad ni con las declaraciones ciertas, certeras. En cuanto a la reparación simbólica que puede hacerle el arte a las víctimas, yo creo que sí puede ocurrir, pero ocurre de una manera mucho más discreta e indirecta de lo que la víctima pudiera desear. Y aquí estamos en dos campos. Un campo es el campo del monumento. El monumento es el espacio en el que una sociedad construye para recordar, en algunos casos celebrar, en otros casos conmemorar, pero existen muchísimos monumentos en los que se quiere guardar la memoria de algo que no tiene nada que ver con arte. Absolutamente nada que ver con arte. En algunos casos yo creo que para las víctimas es muy importante la presencia, ya sea del nombre o de la imagen de sus seres queridos. Por eso los dolientes siempre tienen fotos y bueno, los nombres son muy importantes. Generalmente, y eso escapa un poquito el campo del arte. El campo del arte es indirecto. El campo del arte no está narrando una historia ni una experiencia directa. Lo que narra es a lo que se acerca, por el contrario, es al olvido. ¿No? Es la ausencia lo que el arte presenta, que en algunos casos para las víctimas no es suficiente, yo creo. No es suficientemente directo. Pero sí, la función del arte indiscutiblemente es guardar una memoria. Lo que pasa es que esa memoria no es inmediata y puede hacer referencia a eventos que ocurrieron en el pasado o a eventos que ocurrirán en el futuro. No es tan precisa como las víctimas desearían. Es decir, que en la ley de víctimas ordena crear un museo de la memoria histórica. Que para conseguir ese museo habría que conseguirlo independientemente del arte. Yo creo que Más con consideraciones de tipo arquitectónico, escenográfico, etc. Porque yo entiendo la diferencia. Es decir, puede haber museos, puede haber monumentos que no son muy arte, pero generalmente ha habido históricamente una relación. existe, sí. El arte público, incluido, digamos, el monumento, Claro. y la conmemoración de historia. Sí. Sí. Yo creo que estaba, la diferencia que yo estaba estableciendo estaba más en el campo de la restitución a la víctima, de lo que la víctima desearía, ¿no? Yo creo que para nosotros como sociedad es absolutamente esencial humanizarnos a través de las imágenes que solamente puede presentar el arte. Entonces, una cosa es la documentación de lo que le ocurre a los seres queridos, de los miles de víctimas que tenemos, y otra cosa es lo que nosotros como sociedad debemos hacer. Lo que nosotros tenemos, la historia que nosotros nos tenemos que narrar, ¿no? Los eventos que tenemos que rescatar, que deberían quedar presentes. Lo que pasa es que para representar la violencia como tal, para representar el acto violento y ser fiel a la violencia ocurrida, lo que tendrías que hacer es representarlo de nuevo, casi como reactuarlo. ¿Cómo puedes traer a hoy, en presente, un campo de concentración nazi? La imagen siempre va a ser débil, siempre va a omitir millones de aspectos y va a ser insuficiente para los sobrevivientes del campo, siempre. Entonces, la violencia no puede ser representada por el arte, porque la única manera de representarlo es, de nuevo, llevando a cabo el acto violento. Y ahí estaría. Y yo creo que la violencia no debe estar presente en nada. No creo ni en la violencia religiosa, ni en la violencia política, ni en la violencia artística, ¿no? Creo que la imagen no es un golpe, aunque tenemos muchos artistas que nos presentan golpes. Yo no creo en eso. Hay una frase muy bella de Borges que tal vez nos ayudaría a definir esta idea. Borges dice que el arte es la inminencia de un evento que nunca ocurre. El arte, presentar violencia en arte sin violencia es tal vez eso. Es la inminencia de algo que no ocurre, pero no se llega a describir, no se llega a narrar el arte. El arte no puede hacer eso, porque si no deja de serlo y pasa al campo de la violencia, ¿no? Entonces tiene que haber el artista debe tener una ética,
Y esa ética le debe impedir llegar a la representación del acto, a la repetición del acto, que es muy, muy peligroso. Se puede acercar a la representación del acto nuevo, Pero claro, en la medida en pero que el claro, arte produce, pero claro, la base atractiva, además la termina por justificar. sí, y por banalizar y por normalizar, ¿no? Que a mí me parece muy interesante de la maestra de Beatriz González. Un argumento de ella que se refleja, por ejemplo, en las lápidas, en este puntaje de las 8.000 y pico lápidas en los que va el cementerio central. Y es la idea de que la repetición, en este caso de 8 prototipos de cargueros, de un modo u otro simbolizan la muerte violenta, es una manera también de decir para que no se repita la violencia. Es decir, sería un evento, ¿no? O una imagen, tiene también el sentido de reproducirla al infinito, es decir, para que no se repita más, mostrar, insistir en esa repetición que tendría el efecto contrario, que es la no repetición del acto. Es otra mirada. Estoy poniendo un ejemplo en el cual se está buscando una intención a través de la reproducción. Ahora, si uno entra bien, Yo no creo que la reproducción de una imagen impida la violencia. Yo creo que el arte no tiene esa capacidad. El arte no salva. Y yo no creo que exista redención estética, por desgracia. Yo lo que creo que hace de una forma extraordinaria esa obra, al sellar cada tumba está sellada con una imagen, lo que logra es unificar. Cada tumba está en Colombia, que es el país de la muerte no enterrada, el país de las fosas comunes, el país de los desaparecidos. Yo pienso que es una cosa extraordinaria el que ella haya sellado cada fosa. Es decir, es como si el ritual funerario hubiera ocurrido, ¿no? Y en ese ritual funerario es donde nosotros podemos encontrar la única posibilidad de devolverle dignidad a la víctima. sí, es decir, no es que la reproducción de una imagen. Óyeme, perdóname un minuto. Desenchufas eso que está haciendo ruido. Se prende automáticamente, se me olvidó apagarlo. Sí, ese monstruo. ¿Quieres abrir la ventana? Ahí no sé cuál es. Síguele el cable. Es para purificar el aire. Es que aquí como manejamos tantos polvos. O apágalo de frente tiene un botoncito. Eso, si no dura 3 horas. Es decir, no es que el arte o la reproducción de una imagen evite la violencia, pero el acto de repetirla y mirarla repetidamente sí produce como una mayor conciencia. Yo creo que tenemos que hacerlo y tenemos que, yo también creo, yo creo en la repetición, pero creo en la medida en que esa repetición nos lleva a dignificar vidas, ¿no? No es que cada muerte pasa inadvertida, cada muerte es importante y cada muerte nos lleva a esa dignificación, a ese proceso, y en eso creo que el arte sí es muy eficaz, ¿no? Ahora, creo que el arte tiene un poco la misma función que tiene la oración funeraria. La oración funeraria, en el momento en el que la persona ya no te escucha, tú te estás despidiendo de esa persona, te estás dirigiendo a esa persona, ¿no? Eso muestra yo creo que muestra la esencia del ser humano, que es capaz de aguantar el dolor en el momento del entierro y sin embargo dirigirse a esa persona que ya no lo escucha, que ya no va a regresar, ¿no? Sin embargo, eso nos dignifica al doliente y dignifica la memoria de la persona que estamos enterrando. Es una cosa maravillosa. Y yo creo que el arte es muy parecido a eso, a la oración funeraria.
Por eso todas las obras de arte público que yo he hecho aquí en Bogotá, para mí son acciones de duelo, ¿no? Yo creo que hay una unión, en particular, bueno, con la realidad colombiana, ¿no? Bien, pasamos a un plano un poco más, dos preguntas más políticas. La primera es, ¿qué cambios culturales requeriría en Colombia un proceso de paz? Solo ve que el proceso de paz solamente por lo general se refiere a la reforma agraria, se refiere a procesos de inclusión social, de igualdad, etcétera, pero la cultura es un ámbito que rara vez es mencionado en lo que respecta, en los debates que se dan. Entonces me parece que es un momento adecuado para pensar y solamente los 6 puntos de la agenda de la los cuales la cultura no está mencionada y quizá no era necesario que la mencionara. Me parece perfecto que no la mencionen. Sino que la reflexión ciudadana, una cosa es que la reflexión ciudadana sí que cuenta Sí, asuntos relacionados con la paz, que yo no creo, están necesariamente en la agenda. yo creo que al arte no le corresponde estar en ese lugar, no le corresponde estar en La Habana, no le corresponde estar porque no es algo que se pueda dictaminar, no es algo que se pueda, que por decreto se empiece a pensar estos temas, ¿no? Yo lo que sí creo es que si las condiciones de vida de los seres humanos mejoran, pues evidentemente la producción de cultura será mayor y tendremos el tiempo, ¿no? El conflicto nos permitiría tener el tiempo para reflexionar acerca de todos los horrores que se han cometido en este país, pero yo no creo en un tipo de cultura que obedezca alineamientos de ningún orden. Pero yo no me estoy refiriendo a políticas culturales, sino la cultura hace relación a la mentalidad de las personas, a las actitudes de las personas, a comportamientos, no solamente a lo que se llama formalmente cultura. Ya. Bueno, A ese ámbito, yo solo te respondo, esa te la respondo desde el ámbito en el que yo me muevo. Lo demás es demasiado general y yo no me muevo en ese ámbito. ¿No? bueno, entonces a mejores condiciones sería mejoraría la cultura, sería una ecuación. Yo pienso que tendríamos, yo creo que podría, sí, porque tendríamos la oportunidad. Es un poco lo que le ocurre al ángel de la historia de Walter Benjamin, cuando está viendo las pilas de cadáveres y está viendo el mundo destruido y él quisiera parar un momento y levantar a los muertos y recomponer lo destruido, pero dice Benjamin que llega un viento terrible y engarza sus alas y lo obliga, se lo lleva del lugar. Ese ángel de la historia no puede pararse a reflexionar porque, dice Benjamin, el progreso lo lleva a otro mundo, lo saca de ahí, ¿no? Yo creo que lo que el arte nos permite es un momento, es parar, es una pausa de ese torbellino terrible del progreso para entender lo que es el sufrimiento de otros seres, para compadecernos del sufrimiento de otros seres y para entender que en este mundo estamos aquí todos, compartimos el mismo país, compartimos el mismo espacio, tenemos que ocuparnos de ellos. Entonces, en esa medida yo creo que esas pausas y la pausa del conflicto pues nos permitiría obviamente pensar y reflexionar acerca de todo es como si tenemos una cantidad de eventos terribles que se van acumulando y se nos van, tenemos uno encima del otro en nuestros hombros sin poder tener el tiempo para reflexionar sobre ellos. Y como tú decías antes, por eso seguirán ocurriendo, claro. Bueno, y finalmente, ¿qué opinión tienen las organizaciones? ¿Cómo ves? ¿Le ve algún sentido? ¿Le ve alguna posibilidad? Todo el sentido del mundo, y eso sí ya desde mi perspectiva total, muy poco informada, me parece absolutamente importante, ojalá se dé, necesitamos ese respiro, necesitamos ese espacio, ya no más, nadie logra nada, el horror solo nos lleva a más horror,
El horror es acumulativo, ¿no? Y como hablaba antes, las imágenes de dolor, de violencia que tenemos a nivel cotidiano, pues solamente lleva a que ese comportamiento se repita ad infinitum. Ojalá pare. Necesitamos que pare. Y necesitamos que esas conversaciones salgan adelante. Lo necesitamos mucho. Creo que estamos, ¿sí? Solo un tema de tema, Sí. que es sobre, que has hablado de, hace punto que hemos hablado de museos también, y hablamos al comienzo, bueno, de la palabra impacto, que no es la apropiada, pero es el papel que juega el arte como que, se ha hablado de la crisis de los museos, ¿no? ¿Tú crees que es un momento en que la posibilidad del arte público, de lugares donde aparece? Yo no creo en la crisis del museo. Yo no creo que el museo como institución esté en crisis, para nada. Yo pienso que el museo es un espacio que convoca, es tal vez el único espacio en esta sociedad contemporánea que realmente nos convoca, y por algo vemos hordas de personas yendo a los museos, ¿no? Porque hay algo que está tocándole a la gente, lo que el museo, lo que el arte está diciendo. Ahora, creo que eso no excluye la posibilidad del arte que se construya en un lugar específico, que puede tener otro sentido, ¿no? Hay lugares marcados en todas las ciudades y esos lugares marcados deben ser rescatados, vueltos a presentar por el arte, ¿no? Yo sí creo que hay cantidad de lugares que deben ser, donde ocurrieron cantidad, bueno, en el caso mío, a mí me interesan mucho los espacios donde ocurrieron hechos violentos, que no se normalice la violencia, porque si no se va tejiendo dentro de nuestra cotidianidad y dejamos de verla, convivimos con ella en una tranquilidad total. Entonces hay que marcar esos espacios, son espacios estigmatizados y hay que mostrar esa marca, y esa marca la saca, la retoma el arte, pero no tiene nada que ver con el descrédito o la falta de función de los museos. Pero hay un punto importante que es, se insiste mucho también en el carácter efímero de la obra de arte, a diferencia de la pretensión de eternidad que tenía el arte, ¿no? De perennidad en el siglo XIX. Entonces, esa aparente contradicción o tensión entre lo transitorio y más, tú que haces las instalaciones, duran un tiempo y las instalaciones se van y ellas quedan una huella, que es la fotografía o un documento o una imagen de algún software. Sí. Entonces, esa relación entre la memoria y lo transitorio, lo que ya Sí. Es que yo no creo en los monumentos. Yo creo que el tiempo es cambiante y el tiempo al final termina burlándose de los monumentos. Por eso creo que no hay relación entre monumento y arte. Ahora, creo que los que estamos trabajando temas de memoria tenemos que tener muy claro que la función de recordar no se la podemos endilgar a un objeto. El objeto no recuerda. Lo que recordamos somos nosotros. Entonces, hacer una estatua de bronce que tenga la fisonomía de fulanito, estamos obligando a esa estatua a recordar a ese ser que fue asesinado. Es absurdo. Nosotros somos los que tenemos esa función. Entonces tenemos que hacer, me parece que nuestra función es hacer obras que lleven a los seres humanos a recordar que ahí ocurrió algo y a otorgarle una nueva interpretación a ese evento con el paso del tiempo, o que llegue alguien nuevo y marque de nuevo el espacio. Y tendrá otras necesidades y tendrá otras miradas, pero es absolutamente esencial que la obra de memoria sea efímera. No le podemos, es ridículo pensar que un objeto recuerda, somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad. No puede eternizar, no puede, en particular en otros casos sí. Digamos, piensas en el David de Miguel Ángel, sí, porque está hablando de lo humano, ¿no? Pero en términos de eventos específicos, en particular violentos, no, es siempre el paso del tiempo va a desfigurar eso que en un determinado momento se intentó recordar o fijar, congelar en un momento en el tiempo, que la memoria cambia. Y para que la memoria sea útil tiene que estar cambiando, tenemos que rescatarla, si no deja de serlo.
Y